Continuamos con La Noche. Muy bien, entramos en la segunda parte de este programa La Noche. Voy a saludar en Bogotá, Colombia, a Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia de Colombia, analista político y columnista. Fue el primer agente del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso que enfrentó el Estado colombiano frente al caso del Palacio de Justicia. Él renunció antes de que se conociera esta sentencia que condenó al Estado colombiano por los hechos acaecidos hace 30 años. Señor Nieto, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Jefferson, muy buenas noches. También saludo en nuestros estudios de NTN 24, está Hermes Darío Lara. Él fue el magistrado que presentó ponencia absolutoria en el fallo de segunda instancia que condenó al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión por la desaparición de 2 personas. Ha estudiado, lo hemos invitado por eso, ha estudiado durante los últimos 4 años todas las investigaciones que rodean este caso, los hechos del Palacio de Justicia. Señor magistrado, bienvenido a La Noche de NTN 24. Muy buenas noches. Señor magistrado, comienzo con usted haciéndole una pregunta. Escuchábamos el testimonio antes de salir a comerciales de uno de los sobrevivientes del Palacio de Justicia que denuncia haber sido víctima de torturas luego de la recuperación que ejecutó el ejército del Alto Tribunal de la Justicia. Usted que conoce este proceso profundamente, ¿qué significado tiene que la Fiscalía esta semana haya avanzado en estas investigaciones que ya han dado resultados? Por un lado, el hallazgo de 3 restos mortales, 3 cadáveres de personas que estaban desaparecidas hace 30 años, y por el otro, el llamado indagatoria o el llamado interrogatorio de 14 militares en las últimas horas. Solamente puedo referir que es algo muy importante para el país que comencemos a andar el camino de la verdad de lo sucedido en esa fatídica situación, episodio del país, pero ya directamente en relación con lo que es el contenido, la investigación y demás, no podría hacerlo porque en cualquier momento, por razón de la función que ejerzo en Colombia como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá en la Sala Penal, puedo llegar a conocer de cualquiera de esos procesos. Y solamente creo que es importante que el descubrimiento que hizo la Fiscalía General de la Nación en relación con 3 personas de quienes ya se conoce su identidad por pruebas de ADN es algo que habíamos señalado ya en el proceso que estudiamos con antelación. Señor Rafael Nieto, ¿cuál es su opinión? ¿Qué significado tiene para Colombia que la Fiscalía esta semana, precisamente a pocos días de que se cumplan los 30 años del holocausto del Palacio de Justicia, haya hecho estos hallazgos y haya encontrado estos resultados en la investigación? Jefferson, permítame primero saludar al magistrado Lara y presentarle mis respetos. Es probablemente la persona que mejor conoce en el sistema judicial colombiano del caso del Palacio de Justicia y tiene toda mi admiración y todo mi respeto por su carácter, su valentía y la capacidad de enfrentarse a una avalancha mediática que no ha examinado adecuadamente el caso y sin embargo él ha podido tomar decisiones de carácter judicial que lo enaltecen y lo ennoblecen. Ojalá todos los jueces fueran como el magistrado Lara. Dicho esto, déjeme decir lo siguiente. Desde el año 2000, el fiscal Gómez Méndez ordenó la exhumación de un conjunto de cadáveres que había en la Fosa Común del Sur, en el Cementerio del Sur. Ahí había alrededor de 90 cadáveres, se le entregaron más o menos 64 al Instituto de Antropología Forense de la Universidad Nacional, que en su momento estaba dirigido por el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, y este a su vez hizo una identificación con las herramientas que tenía en sus manos en ese momento de algunos de los cadáveres y se le entregaron a personas que los estaban buscando. Después el doctor Rodríguez Cuenca le entregó a la Fiscalía restos de 27 personas. 27 personas que por el grado de calcinamiento de los restos no podían ser identificados con los métodos clásicos de la antropología forense. El doctor Rodríguez Cuenca pidió que se hiciese identificación por ADN y la Fiscalía ha tenido esos cadáveres desde entonces. Sabemos que aparentemente
Al menos 3 de esos cadáveres fueron identificados, uno de ellos Ana Rosa Castiblanco, que aparecía como desaparecida en el Palacio de Justicia y estaba dentro de esos que estaban en el CTI de la Fiscalía, y 2 de guerrilleros que no han sido reclamados por sus familiares, pero que fueron identificados como tales. Ahí quedan todavía por identificar un número sustantivo de cadáveres. Da la sensación de que al menos uno de los 3 nuevos identificados proviene de ese grupo, porque se dice que ha sido de los de la Fosa Común del Sur, y nos queda la duda de cuál es la identificación que se va a hacer para los otros 23. La Fiscalía tiene ahí un cúmulo de información que resulta vital y donde no sería de extrañar que se encontraran los cadáveres de otros de los supuestos desaparecidos. Lo que prueban los otros 2 casos, incluyendo el de Cristina Guarín, es que en la entrega inicial de los cadáveres por parte del Estado colombiano se cometieron muchísimos errores. Este es el segundo caso en el cual hay errores. Se encuentran personas que creyeron que recibían a sus familiares y en realidad los cadáveres son de otros. Demuestra una gran improvisación, un error tremendo de parte del Estado colombiano hacer esa tarea, pero evidentemente nos abre la duda de cuántos son en realidad los desaparecidos del Palacio de Justicia, porque se sostuvo durante muchísimo tiempo que Cristina Guarín, por ejemplo, hermana de René Guarín, guerrillero del M-19, estaba desaparecida. Hoy está probado que no. Lo mismo pasó con Luz Amparo Oviedo. En fin, aquí hay unos casos que se están probando, muestran que los desaparecidos no son tales, y por tanto hay que buscar y presionar a la Fiscalía para que haga el trabajo de identificación de los restos y los cadáveres que tiene. Yo creo que hasta que no se identifiquen con totalidad esos restos, Jefferson, nos va a quedar la duda de cuáles son realmente los desaparecidos del Palacio de Justicia y cuántos son. Magistrado Hermes Darío Lara, el señor Nieto ha planteado un punto bastante importante dentro de lo que ha significado este proceso judicial que se ha adelantado frente a los hechos acaecidos en el Palacio de Justicia. En las investigaciones que usted adelantó, magistrado, ¿logró evidenciar usted también el tratamiento quizás desorganizado que le dieron a un tema tan delicado como era el levantamiento de estos restos mortales, que a juzgar por lo que ha encontrado la Fiscalía, están entregándole 30 años después a estas familias una respuesta que debieron haber recibido hace mucho tiempo? Pues en verdad el tema no es que nosotros en el Tribunal de Bogotá hayamos hecho investigación alguna, sino que metodológicamente hicimos un trabajo que hasta ahora en Colombia no se había hecho, y era el análisis de tipo criminalístico de toda la escena Palacio de Justicia, incluido el edificio, disposición de los cadáveres, tanto en medicina legal como en los cementerios, y evidenciamos en el estudio que se hizo que en realidad uno de los temas más complejos fue la entrega, por ejemplo, de cadáveres calcinados, y se verificaron errores tan protuberantes como el que hubo entregas de cadáveres que es muy complicado que lo podamos entender en este momento por fuera de la situación angustiosa que se vivía en ese momento, de 60, 70, 80 centímetros de restos humanos sin cabeza, sin piernas, sin brazos, y que solamente tenían el estudio del levantamiento del cadáver o la inspección de cadáver, como se denomina ahora, y el estudio del médico legista cuando hacía la necropsia. Igual en medicina legal se hicieron en ese momento tomas de rayos X que muestran algunas cosas que es muy importante. De pronto ya estoy seguro que la Fiscalía lo está analizando, pero esa visión desde el punto de vista de la criminalística que nos permitió, por la formación que hemos tenido como policía judicial, como fiscal en diferentes áreas, como juez de la República igualmente, nos permitió ordenar realmente lo que dentro del proceso era un caos completo, y llegamos a la convicción con los otros 2 compañeros de sala que por lo menos en el conjunto teníamos 9 personas de las que no se sabía en dónde estaban ni cuál era su paradero, pero definitivamente no teníamos prueba de que eran desaparecidos forzados. De tal manera que la visión, desde mi punto de vista, ha sido la de que el trabajo que se tiene que hacer es comenzar de ceros, y comenzar de ceros es descartar personas que estén
hoy muertas en el evento Palacio de Justicia para poder determinar de aquí en adelante el rumbo a seguir con el delito de desaparición forzada. Señor Nieto, ¿usted cómo interpreta, por ejemplo, entonces que hayan sido condenadas personas como el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión, teniendo como telón de fondo esta situación, que hay una cantidad de restos mortales que no coinciden a las personas que inicialmente se les asignaron esas identidades y que esas investigaciones aún están en proceso? Jefferson, permítame hacer una precisión. En el sentido común del término, hay unos desaparecidos, es decir, personas que salieron de su casa y no volvieron por la noche y cuyo paradero se desconoce. La desaparición forzada, en términos del derecho internacional, es algo distinto. La desaparición forzada supone no solamente que la persona no aparezca, sino que haya prueba de que desapareció en manos de las fuerzas del Estado. A mí me parece que las sentencias en el caso colombiano no han sido rigurosas al analizar con cuidado la situación de lo que ocurrió en el caso del Palacio de Justicia, es decir, establece responsabilidad por desaparición forzada en unos casos en los cuales, con todo respeto, y además basta con leer el salvamento de voto del doctor Hermes Lara, no estaba probada la desaparición forzada. Yo creo que a estas alturas la única desaparición forzada realmente probada es la de una exguerrillera, Irma Franco. Los otros casos son de desaparecidos en el sentido común del término al que yo estoy señalando, personas cuyo paradero no se sabe cuál es, pero no desaparecidos forzadamente a la luz del derecho internacional. Y lo cierto es que el sistema judicial colombiano ha sido muy lento en el proceso y que ha cometido errores. Ahí hay una sentencia en el caso de Plazas Vega de casación que está pendiente. Se sabe que hay una ponencia favorable a Plazas Vega y no ha sido votada, sin embargo, en sala por razones que uno no logra acabar de entender. De manera que lo mismo puede hacerse como crítica al papel de la Fiscalía. La Fiscalía ha tenido estos restos como mínimo desde el año 2000 y no ha procedido a su identificación cuidadosa. Todavía no nos dicen dónde están los otros 24 restos y cuál es la identificación de ellos. Y hoy hay unas herramientas que permiten trabajar incluso sobre restos calcinados. Si antes era imposible hacerlo y no había cosa distinta que suponer quién era la persona a la que correspondían esos restos calcinados, hoy con la identificación de ADN es prácticamente posible hacerlo en casi todos los casos. Me parece que ese es el camino por el cual tiene que transitar la Fiscalía de manera acelerada. Y hay una cosa que a mí me produce un cierto malestar, y lo debo decir con franqueza. A principios de este año, muy a principios de este año, el fiscal Montealegre dijo que la Fiscalía muy pronto iba a producir resultados de identificación de algunas personas que eran aparentemente desaparecidos del Palacio de Justicia. Es decir, para el momento de esa entrevista, a principios de este año, el fiscal ya sabía que la Fiscalía había identificado a algunas de esas personas. Yo lo que no entiendo es por qué se han demorado hasta ahora para contarlo públicamente. Eso me produce cierta desazón porque tiendo a pensar que puede haber alguna ligazón de carácter político con lo que está ocurriendo en La Habana. Eso le quería preguntar. Señor Nieto, ese punto me parece interesante que usted plantea. ¿Hay alguna relación entre este anuncio que ha hecho el fiscal? Porque, señor Nieto, él hace este anuncio precisamente pocos días después de que el Estado colombiano, bueno, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo criminal de las FARC llegaran a un acuerdo donde el gobierno se comprometió como representante del Estado a entregar, esclarecer la verdad frente a los desaparecidos que ha dejado el conflicto armado en Colombia. ¿Usted cree que hay una relación entre estos dos hechos? Pues yo preferiría pensar que no, y que este es un trabajo que en sus tiempos corresponde a las necesidades judiciales de la Fiscalía, pero ciertamente le genera a uno la duda de si hay alguna relación de carácter político o no con el momento en el cual se escoge contar que efectivamente hay 3 supuestos desaparecidos que ya aparecieron y la firma de ese convenio sobre desaparición con las FARC. Y también se queda uno con la duda de si no hay un ejercicio parecido en el tema de la tortura en los casos de Yolanda Sarmiento y de Eduardo Mattson y unos procesos penales contra unos militares y que puedan entenderse como parte de una presión para que los militares decidan apoyar el acuerdo logrado en materia de justicia con las FARC sobre la base de que estos procesos se adelantan contra ellos y que es mejor opción acogerse a los eventuales beneficios que habría en el acuerdo de justicia con las FARC.
Magistrado Hermes Darío Lara, en los estudios de NTN24, ¿a qué cree usted que responde entonces esa, digamos, ineficiencia de la justicia en Colombia para establecer lo que realmente sucedió con estas personas del Palacio? Como se lo decía el señor Nieto, hay personas que fueron condenadas, inclusive sobre la base de que existían todavía evidencias por analizar. Esas evidencias no fueron analizadas en su momento, hoy entregan nuevas respuestas. ¿Por qué cree usted que se ha dado esa lentitud en el Estado colombiano para establecer una verdad histórica de lo que sucedió ese fatídico 6 y 7 de noviembre de 1985? Realmente la razón es muy difícil de conocer, pero sí me parece que es muy importante que la Fiscalía en este momento está caminando el sendero que debe desde ese marco, y por eso hay 3 personas que ya están determinadas que no están desaparecidas forzadamente, como se ha señalado durante estos últimos años al país. Y en realidad el tema gira en torno a la disposición de pronto de medios, de personas, de decisiones que en su momento, no sabemos cuál es la razón, no permitieron que desde un comienzo se hicieran esos estudios, esos análisis, porque, por ejemplo, 2 de las personas desaparecidas forzadamente que venían dentro del proceso judicial que yo pude conocer, sus restos fueron entregados a familiares de otras personas, y resulta que estas otras personas ya son desaparecidas, pero no forzadas, de acuerdo a la aclaración que ha hecho el doctor Nieto, y eso es muy importante que la comunidad lo comprenda y lo entienda, porque habrá que comenzar a buscar dentro del universo general de todas las personas que murieron en el evento Palacio de Justicia, realmente a quién le corresponde cada uno de esos cadáveres, de tal manera que los casi 60 cadáveres calcinados habrá necesidad de, muy seguramente, que la Fiscalía lo estará analizando y probablemente lo haga, para hacer su exhumación, análisis de ADN, confrontación con los familiares y poder determinar si realmente la persona que fue entregada le corresponde el cadáver a la persona que se espera por su familiar que sea. Magistrado, tengo que hacer una segunda pausa, no sin antes, pues lo quiero despedir porque sé que no nos puede acompañar más, porque tiene otro compromiso hasta ahora. Yo le agradezco, magistrado Hermes Darío Lara, que nos haya acompañado entregando estos conceptos. Usted, como una de las personas que mejor conoce no solamente las investigaciones que se han hecho en los últimos 30 años, sino también las investigaciones que ha adelantado la Fiscalía y que en la última semana han comenzado a producir los primeros resultados. Magistrado Hermes Darío Lara, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes muy gentiles por la invitación. Feliz noche. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.